emocional aquí saboreando la mañana y eso también va muy ligado al tema de cuidando tu bolsillo que estábamos hablando del tema de las deudas, porque inclusive una deuda, los problemas financieros pueden generarnos mucho estrés, depresiones y muchas consecuencias negativas como ha sucedido en nuestro país. ¿Cómo manejar? Necesitamos un indicador para visitar a un psicólogo. Para esto tenemos a Daniel Flores, máster en neuropsicología, donde realmente las personas que nos han escrito, que está ligada con la pregunta del día, realmente es algo muy importante. La salud mental es algo que estamos dejando de un lado, pero poco a poco nos damos cuenta que es algo tan importante. Correcto, así es. ¿En realidad necesitamos un indicador fuerte para ir al psicólogo o podemos hacerlo cuando realmente nos sentimos bien? Chévere, muchas gracias primeramente por la invitación, es un gusto estar aquí. Y bueno, un poquito con respecto a las preguntas, justamente estábamos viendo las preguntas también que estaban poniendo el público. Entonces, a ver, hay que diferenciar algo muy importante para empezar con el tema de ir al psicólogo, ¿no? Que es justamente un poquito lo que decía Martín. A veces normalizamos estar en un cierto malestar, normalizamos de pronto el estar, bueno, me siento un poco triste hoy, mañana será diferente. Estoy un poco tenso hoy, mañana será diferente. Y pasamos de mañana en mañana y entonces del malestar, psicológicamente hablando, se empieza a normalizar. Empiezo a decir, bueno, ya me acostumbré a estar así y entonces se vuelve un poco complicado detectar precisamente en qué momento ir al psicólogo, ¿no? Cuando ocurre esto, cuando normalizamos de esta forma estas sensaciones o emociones externas e internas, ahí ocurre que hace falta, en psicología lo llamamos como un detonante. Esto quiere decir justamente un evento muy intenso, emocionalmente hablando, ¿no? Muy intenso para decirnos, wow, tengo que ir al psicólogo, ¿no? Entonces, en ocasiones suele pasar un poco esta situación de normalizar y ahí es cuando, bueno, se complica un poco en ese sentido, ¿no? Ahora, para ir al psicólogo hay que diferenciar justamente varios aspectos importantes, ¿bien? Lo primero, como tal, al psicólogo en sí mismo, tenemos como dos áreas fundamentales que son todo lo que tiene que ver con la parte emocional, todas las sensaciones internas que tenemos y también todas las posibles situaciones a nivel cognitivo. Esto leía, o bueno, escuchaba un poco lo que escribía una colega de un DCE, de una institución educativa, que es justamente detectar también a veces inconvenientes que los chicos pueden presentar a nivel académico, que pueden o no estar asociados a un problema de aprendizaje, por ejemplo, o también asociado a temas de emocionalidad que no les permiten a los chicos igualmente avanzar académicamente. Entonces, primero esas son como que las dos aristas fundamentales. Ir al psicólogo por alguna situación emocional que me molesta, que me intranquiliza, o también acudir a terapia por ayuda en cuestiones internas, cognitivas, temas de aprendizaje, de desarrollo también de habilidades. Bueno, y teníamos una pregunta que no sé si le escuchó, pero que le vamos a repetir a nuestro especialista, a Daniel, por favor, que era una pregunta ya de desesperación que por lo visto está afectando psicológicamente a toda la familia, que era la de esta televidente que dice que habla del caso de su hermano, que es una persona que bebe todos los fines de semana, que acudió a grupos de ayuda de alcoholismo, grupos de oración, grupos de apoyo psicológico también, incluso al psiquiatra, pero que nada le había funcionado. Que los padres le solapan absolutamente todo, que perdió a su familia, dañó a sus hijos con mentiras, de insultos, que lo más grave es que gracias a la manipulación, a las mentiras, porque es muy bueno para esto, le entregaron la tenencia de sus hijos solamente por lastimar a su expareja, que le dieron la tenencia y que él no hace absolutamente nada, que básicamente fue para que sus padres, que ya son personas de la tercera edad, se hagan cargo de los chicos, que él tiene cerca de 40 años, que vive todavía en la casa de sus padres, que no aporten absolutamente nada y que evidentemente quienes tienen todo el trabajo y la responsabilidad ahora son los abuelos de los menores y que, como se ve también, claramente esto afecta a todo el entorno. ¿Qué se le puede recomendar a esta familia? ¿Qué se hace con este ciudadano? Con mucho gusto, Esteban. Un poco, cuando hablamos de consumo de sustancias, en general, vamos un poquito a generalizar primeramente. El consumo de sustancias tiene casi en todos los casos dos componentes. Uno es los componentes, digamos, emocionales internos de la persona. Ok, todo lo que internamente me lleva o no a estar enganchado o no con tal sustancia, ¿no? Y lo otro son ya los componentes fisiológicos. Esto ya quiere decir cuando hablamos ya de adicciones como tal, en donde, claro, ya
las sustancias generan un cambio ya a nivel neuroquímico en el cerebro, entonces ahí es lo más complicado, obviamente desengancharse del consumo de sustancias, ¿no? Entonces, estos dos, al menos, bueno, en este caso específico, una vista rápida, probablemente indique que están estas dos esferas confluyendo en este momento. Tanto quizás esta parte fisiológica, donde, bueno, el dejar el consumo, en este caso de alcohol, se le hace muy complicado porque, claro, ya su mente, su funcionamiento cerebral en este caso, necesita o requiere de un tratamiento que ya es un poquito más avanzado en psiquiatría, precisamente para equilibrar nuevamente ese funcionamiento, ¿no? Y por otro lado, lo que comentabas, Esteban, manipulación, el tema de posiblemente esto de las mentiras, de esto de manejar el entorno quizás a su favor, que eso implica ya componentes internos, componentes emocionales que de alguna forma probablemente llegan a satisfacer, por decirlo de alguna forma, alguna necesidad interna. Entonces, la recomendación en este punto, las recomendaciones, ¿no? En primer punto, sí, la terapia psicológica, o sea, bueno, en este caso, vamos a ver, la terapia psicológica en sí es un proceso. Quizás ya lo hemos escuchado, quizás es algo un poquito cliché en ocasiones, pero funciona como todo un proceso en donde se va analizando, se les va procesando las emociones paulatinamente, poco a poco, al ritmo de la persona, precisamente para que pueda ir desenganchándose de las situaciones que le molestan emocionalmente, ¿no? Entonces, entender primero que es un proceso que 1, 2, 3 sesiones poco o nada lograrán, por ejemplo, en los casos un poco más complicados. Entonces sí son tiempos y sesiones que son un poquito prolongados para poder avanzar justamente con resultados específicos, ¿no? Pero como primer punto en esto sería que él tome la decisión de hacerlo, porque quiere si hacer? él no ¿Qué quiere quiere hacer la terapia, la verdad es que creo que no se podría hacer absolutamente que nada. necesita intervención, desde los claro, que les porque socapan y los que están exacto, afectados los viendo papás la están injusticia, también. ¿no? que Claro. cometen con los padres, con los menores. Es como duro eso, porque ahí sería como una terapia en conjunto para que los papás Es un no caso les gravísimo. solapen y no estén pagando lo de los niños. Tiene que ser la responsabilidad de él, porque yo creo que empezando por ahí, si los padres no ayudan, obviamente la persona, la madre en este caso, va a poder apelar para que sus hijos sean devueltos si él no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Entonces creo que es como un trabajo en conjunto de familia, porque si no es muy complicado solucionar la situación, ¿no? Precisamente, Cari, esa es un poquito la otra arista en este punto, ¿no? Los procesos psicológicos generalmente tienen un buen resultado, tienen un buen proceso cuando la persona que está en el proceso tiene la necesidad y busca por cambiar, digamos, o por solucionar ese problema desde la propia perspectiva interna, ¿no? Entonces, cuando esta persona, digamos, ya dejando un poquito de lado el caso específico, no está predispuesto a un proceso de terapia. ¿Qué es lo que ha pasado en la experiencia que tenemos en nuestro centro? Generalmente trabajamos con todas las personas de alrededor. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Hacemos terapias, precisamente terapias familiares o terapia de pareja, dependiendo de la situación, fortaleciendo de cierto modo justamente toda la situación externa que está pasando alrededor de la persona para que puedan salir. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta igual de una televidente y dice: muy buenos días, chicos, una pregunta muy seria al psicólogo. ¿Qué hacer si la parte tóxica es tu familia? En mi caso, mis hijos. El psicólogo dice que hay que separarse de estas personas, pero en este caso son mis hijos. ¿Qué hago? Muchísimas gracias. Y aquí también, ¿cómo escoger un psicólogo adecuado? ¿Cómo hacer esta elección ¿Cómo elegir perfecta? un buen psicólogo que no me diga lo que yo quiero escuchar? Entonces digo, este que es mal psicólogo y voy buscando uno que me diga lo que quiero escuchar. Perfecto. Vamos a ver. Igualmente, para responder esto, igual, dividido un poquito en dos partes, ¿no? La primera, cuando nosotros hablamos de personas tóxicas, ¿no? Que es como un poquito el término general, ¿no es cierto? Por lo más común en terapia, implica distanciarse de esta persona que nos genera el malestar, porque claro, no es algo quizás interno que yo tengo, sino que me genera al estar cerca de tal o cual persona, ¿no es cierto? En este caso son sus hijos. ¿Qué hace? Porque Exacto. ¿cómo? En este caso un poquito complicado que son los hijos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, en terapia, al menos con nosotros cuando trabajamos en conjunto este tipo de cosas, empezamos a manejar un proceso dinámico, un proceso de terapia individual, familiar,
dinámico en donde vamos a entender por qué, en este caso los chicos, tienen esta tendencia, por qué los chicos tienen estas actitudes, porque todo esto tiene una razón, va a tener una génesis de por qué tienen tales o cuales conductas tóxicas, que bueno, ya lo podríamos determinar eso eventualmente. Entonces, al determinar aquello, empezamos a hacer un cambio desde ahí, desde decir, bueno, yo me comporto, por ejemplo, como adolescentes, niños, adolescentes que trabajamos nosotros también en terapia, encontramos la raíz. Me dicen, bueno, mira, yo me comporto de esta manera o yo tengo tales formas de... Es porque tengo tales experiencias o encontramos ahí una falta de algo y así por el estilo, ¿no? Que son obviamente muy personalizados. Entonces, cuando encontramos aquello, empezamos a solucionar desde la persona individual y luego en el grupo. En este caso, a la mamita, iremos viendo y decir, bueno, ok, mira, estas conductas, estos comportamientos que tienen los chicos surgen de esto y por lo tanto, en el sistema familiar modificamos tal cosa. Entonces, empiezan los cambios, obviamente paulatino, poco a poco, O sea, y tiene así que se va ser haciendo. todos. Tiene que Vuelve ser y juega, todos tienen que ir a terapia aquí también, porque claro, no es Eso sí, personal, claro. sino ya es algo que, claro, que es en Cada familia. caso es un universo diferente. Es un universo. Y claro, hablar Así de es. estos temas psicológicos en un tiempo tan cortito como tenemos acá es muy complejo, pero lo que nosotros queremos como programa es que usted vaya, busque ayuda, que si tiene algo que necesita solucionar, que necesita ayuda en tal tema, que algo le está causando molestia en su buen vivir, vaya al psicólogo. Este programa está justo para eso, como para tener estas dudas, tener los contactos e incentivarse a hacer nuevas cosas, como ir a visitar al psicólogo. Agradecemos a Daniel Flores, máster en neuropsicología, que estuvo junto a nosotros. Los números estuvieron ahí en pantalla. Si usted quiere hacerle consultas, escribirle por algo que está atravesando, es el momento indicado. Siempre es un buen momento para buscar ayuda. Vamos a marcar una pausa y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana. No se pierda, porque esta delicia de cocina está espectacular. Mire, sacuicito, parrillada, de todo ahí.